Nunca imaginé que uno pudiera acostumbrarse a desaparecer. No de manera literal, claro, sino a esa forma silenciosa en la que la gente deja de mirarte, deja de hacer pausas cuando pasas, deja incluso de registrar que existes. A veces pienso que mi vida, desde que crucé aquella frontera, se convirtió en un largo corredor donde camino sin que nadie levante la vista, como si fuera un ruido de fondo, una sombra más entre miles. Pero aquel día, el día que todo cambió, aún no sabía que mi invisibilidad tenía fecha de caducidad. Recuerdo la mañana en que empezó este capítulo. El cielo estaba gris, pero no del tipo poético, no. Era ese gris sucio que se pega a los edificios y a los pensamientos. Yo caminaba rumbo a mi trabajo, una cafetería donde mi nombre nunca se decía correctamente y donde mis turnos parecían no terminar jamás. Iba con los auriculares puestos, no para escuchar música, ni siquiera tenía batería, sino para evitar cualquier intento de contacto humano innecesario. Con el tiempo uno aprende a protegerse de pequeñas heridas que nadie admite causar. Esa mañana, sin embargo, sentí algo distinto. Una presión en el pecho, una especie de intuición muda, como si algo estuviera a punto de romperse. Y no sabía si era dentro de mí o fuera. Antes de cruzar la avenida me detuve. Observé el mundo como si estuviera detrás de un vidrio. La gente pasaba rápido, ejecutivos con prisa, estudiantes con cara de sueño, turistas buscando un lugar para fotografiar. Todos viviendo, todos ocupados, todos visibles. Y yo ahí, con un nudo en la garganta que no sabía explicar. Sé que suena extraño, pero creo que el destino a veces te respira en la nuca antes de empujarte. Ese día él ya estaba inhalando. Crucé la avenida y seguí mi ruta habitual. La cafetería estaba a 8 minutos exactos si caminaba sin parar. Y yo siempre caminaba sin parar. Menos mal, porque fue justo en ese instante, justo en ese cruce, cuando escuché el grito. Un grito seco, corto, como cortado por el aire. Y luego un golpe. Me giré por instinto. No porque esperara ver algo importante. Al fin y al cabo, nada en mi vida parecía estar conectado a cosas importantes, sino porque fue un sonido que no coincidía con el ritmo automático de la ciudad. Y ahí la vi. Tirada en el suelo. Una mujer que yo había servido café decenas de veces. La misma que nunca levantó los ojos para mirarme. Desplomada, inmóvil y completamente sola, aunque la calle estuviera llena. No sé qué fue lo que me llevó a correr. No sé si fue el miedo, o la certeza silenciosa de que ese era el instante que llevaba años esperándome. Lo único que sé es que, mientras mis pasos golpeaban el pavimento, sentí por primera vez que alguien, algo, me veía. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Cuando llegué a su lado, la ciudad siguió moviéndose como si nada hubiera ocurrido. Autos, pasos, conversaciones. Todo continuaba indiferente, como siempre, y yo arrodillado en el pavimento, con las manos temblando mientras intentaba entender qué le había pasado a aquella mujer que me trataba como si fuera parte del mobiliario urbano. Pero antes de contarte lo que hice en esos segundos, necesito retroceder, porque nadie actúa de la nada, nadie se lanza a salvar a otro si no ha pasado antes por una vida que lo empuja al borde de sí mismo. Mis días, hasta ese momento, eran una secuencia interminable de rutinas sin nombre. Lo digo así porque, para existir, algo necesita ser nombrado, y en esa ciudad, muy pocos se tomaban la molestia de pronunciar el mío. Yo era el chico de la barra, el que limpia las mesas, el inmigrante. Y a veces ni eso. A veces solo era una mano que entregaba un vaso, una espalda que transportaba cajas, un cuerpo más moviéndose en silencio para que otros vivieran sin interrupciones. Comenzaba mis mañanas antes del amanecer. El frío era mi despertador. La ansiedad mi café. Caminaba 10 cuadras hasta el bus. Luego 20 minutos apretado entre desconocidos que se aferraban a sus teléfonos como si fueran escudos invisibles. Nadie miraba a nadie. Nadie escuchaba a nadie. ¿Y yo? Bueno, yo aprendí a mezclarme con ellos, aunque por dentro supiera que no pertenecía a ningún lugar. En la cafetería todo era precisión, rapidez, sonrisas cortas, pedidos interminables. No me quejaba, no podía. El trabajo, aunque duro, era mi única garantía de permanecer allí, de sostener alguna posibilidad de futuro. Pero la indiferencia esa sí dolía. A veces, cuando entregaba un café, mis manos rozaban las de algún cliente. Un toque mínimo, accidental. Y sin embargo, era lo más parecido a contacto humano que recibía en días enteros. Con el tiempo, uno empieza a creer que esa es la vida que merece.
que ser ignorado es normal, que la única manera de no estorbar es hacer todo perfecto, rápido, silencioso. Y eso hacía, hasta que, poco a poco, el cansancio dejó de ser físico, se volvió emocional, una grieta, una especie de eco interno que repetía: si desaparecieras, nada cambiaría. Me aferraba a los recuerdos de casa para no romperme del todo. Mi madre riendo mientras preparaba arroz. Mi padre contando historias con ese orgullo silencioso de los hombres que han trabajado demasiado. Esos recuerdos eran mi abrigo, pero también eran mi tortura, porque me recordaban que un día fui visto, escuchado, amado, y que ahora no era más que una sombra funcionando entre sombras. Y entonces, ese grito, ese golpe, ese cuerpo desplomado frente a mis ojos. En ese instante comprendí algo. Aunque nadie me notara, yo estaba allí. Con mi corazón latiendo fuerte, mis manos listas, mi miedo real. Mi existencia, por primera vez en mucho tiempo, pesaba. Y ese peso me hizo moverme. Me arrodillé junto a ella, aún sin entender cómo la ciudad podía seguir respirando con tanta normalidad mientras alguien se desplomaba en medio de la calle. Miré su rostro, pálido, rígido, como si el tiempo la hubiera detenido justo antes de pedirme un café con leche desnatada, sin mirarme. Y ahí estaba yo, inclinándome hacia una mujer que jamás había pronunciado mi nombre, recordando todas las veces en que me habló sin verme. Chico, limpia esto. Chico, tráeme otro. Chico, siempre chico. Nunca yo. Mi nombre, ¿cuánto pesaba ahora? Porque en la soledad de los inmigrantes, el nombre es lo último que uno conserva como una especie de ancla. Es una pequeña palabra que te recuerda quién eras antes de romperte para empezar de nuevo en otro lugar. Pero cuando nadie lo dice, cuando nadie lo intenta siquiera, empieza a desvanecerse, y uno con él. Mientras intentaba evaluar si respiraba, sentí que una parte de mí también estaba tirada en ese asfalto frío. No era solo ella quien necesitaba ayuda. Era yo, en silenciosa implosión, tratando de sostenerme mientras mi identidad se erosionaba día tras día. Me incliné un poco más y hablé. «Señora, ¿me escucha?» Mi voz salió baja, casi temerosa. No quería asustarla, o quizás temía escuchar mi propia insignificancia resonando en medio del ruido urbano. No respondió. Respiré hondo. Mis manos temblaban. No sabía si debía moverla, si era un desmayo, un ataque, un golpe accidental. Lo único que sabía era que nadie se estaba deteniendo. La gente miraba desde lejos. Algunos ralentizaban la marcha, otros torcían el cuello con curiosidad, pero nadie se acercaba. Era como si aquel cuerpo en el suelo fuese parte del paisaje, como yo lo había sido durante meses, años quizá. Y esa idea me golpeó. ¿Será que en esta ciudad todos nos volvimos invisibles entre nosotros? ¿Será que ya no reaccionamos porque vivimos anestesiados por nuestras propias urgencias? Recordé entonces las noches solitarias en mi cuarto alquilado, cuando hablaba solo para comprobar que mi voz seguía existiendo. Recuerdo que repetía mi propio nombre, apenas un susurro, como si temiera que el eco también me abandonara. Nadie sabía cómo me llamaba en ese país. Nadie tenía razones para averiguarlo. Pero allí, frente a esa mujer, comprendí algo inquietante. Si no hacía nada, seguiría siendo nadie. No solo para los demás, sino para mí mismo. Tomé aire y di un pequeño golpe con mis dedos sobre su hombro. Nada. Repetí la acción, más firme. «Señora», dije con una seguridad que no sentía. «Necesita despertarse». Mi voz sonó diferente, más entera, más mía. En ese instante comprendí que a veces la vida te coloca en situaciones que no pediste, no para probar tu valor frente al mundo, sino para devolverte a ti mismo. Porque uno puede acostumbrarse a ser invisible, pero hay momentos en que la propia alma se niega a seguir desapareciendo. Y tal vez ese momento acababa de llegar para mí. Fue entonces cuando escuché el sonido que partió la escena en dos. Un jadeo ahogado, un intento fallido de respirar. Ella no estaba simplemente desmayada, algo más grave estaba sucediendo. Y en ese momento el tiempo dejó de avanzar como siempre. No corría, no fluía. Se volvió espeso, lento, casi tangible, como si me envolviera y me obligara a actuar sin pensar. Miré alrededor buscando ayuda, pero las miradas que encontraba eran rápidas, incómodas, como si cada persona quisiera evitar involucrarse. Algunos sacaban sus teléfonos, quizá para grabar, quizá para fingir que tenían algo más importante que hacer. Nadie se acercaba. Nadie.
Y entendí con una mezcla extraña de miedo y claridad que si esa mujer iba a sobrevivir, dependía de mí, el invisible, el que limpiaba mesas, el que nadie llamaba por su nombre. Sentí un hormigueo recorrerme los brazos, una energía que nunca antes había experimentado, como si mi cuerpo supiera qué hacer antes que mi mente. Me incliné, puse mi mano cerca de su boca para verificar si respiraba. El aire que salió de ella era mínimo, irregular. Parecía luchando, como si algo dentro estuviera bloqueando su camino hacia la vida. Tragué saliva. El corazón me golpeaba contra el pecho con una fuerza dolorosa. Pero no me moví. Me quedé allí, sosteniendo la responsabilidad que la calle evitaba. Y por primera vez, mi presencia tenía peso. Un peso real, urgente. «Respire, por favor, respire», murmuré, consciente de que mis palabras no eran órdenes, sino súplicas. De pronto, un temblor recorrió su cuerpo. Su mano se contrajo, buscando algún tipo de apoyo. Era un gesto mínimo, pero suficiente para sacudirme como un relámpago. Ella, la mujer que jamás me había mirado, ahora se aferraba a mi existencia con la fuerza de alguien que no quiere morir. Me agaché un poco más y coloqué mi mano sobre la suya. Estaba fría, demasiado fría. «Estoy aquí», le dije sin pensar. «No se vaya». La frase salió sola, como un reflejo. Y cuando la escuché en mi propia voz, me sorprendió. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Temía que se fuera. Temía presenciar otra desaparición más. Temía que la vida, como tantas veces antes, se llevara algo sin dar explicaciones. Tomé el teléfono del bolsillo, pero mis dedos temblaban tanto que la pantalla no reconocía mis huellas. Respiré hondo, intenté de nuevo, marqué emergencias. La voz al otro lado sonó distante, mecánica. Expliqué lo que veía. Sintetizado, rápido, claro. Como si de pronto, bajo esa presión, hubiera recordado que era capaz de ser alguien eficiente, preciso, útil. Mientras hablaba, ella emitió un sonido débil, algo entre un gemido y un intento de llamarme. Y sentí un golpe en el pecho, como si ese pequeño sonido, apenas audible, apenas vivo, fuera la primera vez que alguien me buscaba. Cuando corté la llamada, apoyé mi mano en su frente, intentando reconfortarla aunque no supiera cómo. Y en ese instante entendí algo que jamás olvidaré. No la estaba salvando solo a ella. Algo dentro de mí, algo que creí perdido en medio de la indiferencia de esa ciudad, también estaba despertando. Y ese despertar, aunque silencioso, lo cambió todo. Mientras esperaba que la ambulancia llegara, sentí que el mundo se encogía alrededor de nosotros. La calle seguía llena, pero era como si una membrana invisible nos aislara, dejándonos solos en un espacio donde solo existían su respiración frágil y mi miedo. Un miedo real, casi físico, como un nudo enredándose en mi estómago. Pero también algo más, una valentía que no reconocía como mía, que parecía venir de un lugar dentro de mí que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Ella intentó hablar, pero el sonido se rompió en su garganta. Sus ojos temblaban, abriéndose apenas un poco, lo suficiente para buscar algo, o a alguien. Y por un momento, un instante breve pero contundente, sentí que me miraba. No miraba al chico de la barra, ni al inmigrante, ni al nadie. Me miraba a mí. Y eso me desarmó más que su fragilidad. «Tranquila, ya viene ayuda», le dije, aunque no estaba seguro de que pudiera escucharme. El tráfico seguía a escasos metros, el ruido de los motores, los pasos, las conversaciones. Todo seguía su curso habitual, ajeno a la urgencia que yo respiraba. Pero, extrañamente, nada de eso me intimidaba. Había pasado tanto tiempo tragando mi voz, escondiendo mis emociones, viviendo pequeño para no incomodar, que ahora, al sentir que ella dependía de mí, experimenté algo parecido a una ruptura interna, como si una parte de mí gritara, «¡No más!». Le sostuve la cabeza con cuidado, intentando mantener su vía respiratoria abierta, recordando vagamente un tutorial que había visto años atrás. Mis manos estaban húmedas, quizá de sudor, quizá de miedo. Ella respiró con un sonido irregular. Parecía luchar por cada bocanada. «No se rinda», susurré. «No hoy». Mis palabras no eran heroicas, no eran grandes, eran íntimas, casi quebradas. Venían de un lugar frágil que llevaba demasiado tiempo escondido bajo capas de silencio. Y en medio de ese caos interno, algo inesperado sucedió. Sentí rabia, no hacia ella, sino hacia la situación,
hacia la indiferencia que alguien podía sufrir un colapso en plena calle y nadie se acercara, hacia todos aquellos días en que fui tratado como un fantasma. Esa rabia, lejos de paralizarme, me dio claridad. «Oye, ¿puedes llamar a emergencias también?», grité hacia un hombre que nos observaba desde lejos con el teléfono en la mano. Se sobresaltó. Asintió. Y por primera vez en mucho tiempo mi voz provocó una reacción inmediata en alguien. Ella volvió a abrir un poco los ojos. Esta vez más enfocada, me apretó los dedos. Fue un apretón leve, débil, casi un temblor, pero suficiente para hacerme contener la respiración. «Estoy aquí», repetí como un mantra. «No la voy a dejar sola». El miedo seguía allí, sí. Me envolvía como una sombra, recordándome que podía equivocarme, que todo podía salir mal. Pero la valentía se sentía diferente, cálida, firme, como una mano en mi espalda empujándome hacia adelante. Actuar no me hacía menos temeroso, me hacía humano, y por primera vez en mucho tiempo, me hacía visible. Algo dentro de mí empezaba a comprenderlo. A veces la vida te arrincona no para destruirte, sino para obligarte a descubrir de qué estás hecho. Y esa verdad, aun envuelta en miedo, se sentía como el principio de algo nuevo. El sonido de la ambulancia rompió el aire como una línea brillante atravesando la niebla. No sé si realmente tardó tanto o si fue mi ansiedad la que estiró cada segundo, pero cuando la escuché acercarse, sentí una oleada de alivio mezclada con un cansancio que me dobló por dentro. Aún así, no solté su mano, ni cuando los paramédicos se acercaron, ni cuando uno de ellos me pidió espacio con un gesto profesional pero amable. ¿Fue usted quien llamó?, preguntó una paramédica mientras revisaba sus signos vitales. Asentí. No confiaba en mi voz. Temía que se quebrara antes de salir. Hizo bien en mantenerla así, me dijo señalando la posición en la que la estaba sosteniendo. Si no, podría haberse complicado más. Esas palabras fueron tan simples, tan técnicas, pero sentí que me golpeaban como un reconocimiento que no sabía cuánto necesitaba. No un aplauso, no una gratitud exagerada, solo esa confirmación sutil. Hiciste lo correcto. Exististe en el momento exacto. A mi alrededor, la multitud, que antes me ignoraba, comenzó a acercarse. Algunos preguntaban qué había pasado. Otros murmuraban entre sí cosas como: «Fue él el que la ayudó». El chico la mantuvo consciente. Parece que actuó rápido. Yo escuchaba todo con una sensación extraña, como si no hablaran de mí, sino de otro que se me parecía. Era una mezcla de incomodidad, pudor, y algo que podía ser orgullo, pero un orgullo tímido, casi culposo. Cuando la subieron a la ambulancia, la mujer, la misma que nunca había dicho mi nombre, giró ligeramente el rostro hacia mí. Tenía los ojos entreabiertos, nublados por el dolor, pero aún así, me buscó. Y cuando me encontró, algo cambió. Fue apenas un gesto, una mirada sostenida por 1 o 2 segundos. Pero en ese pequeño espacio de tiempo, sentí que se abría una grieta en el muro invisible que siempre había existido entre ella y yo. Una grieta por donde entraba luz. «Gracias», murmuró casi inaudible. No sé si realmente lo dijo o si mi mente lo inventó porque necesitaba escucharlo, pero juro que sus labios se movieron, y aunque fuera una ilusión, la sentí real. Los paramédicos cerraron las puertas y la ambulancia se marchó, dejando tras de sí un silencio extraño, casi irreverencial. Y de repente todas las miradas estaban sobre mí. Un señor se acercó. «Oiga, joven, fue valiente. No todos se atreven», una mujer añadió. «Deberían conocerlo en el barrio. ¡Qué buena persona!». Otra persona preguntó si estaba bien, si necesitaba agua, si quería sentarse. Yo no sabía qué hacer. Pasé meses deseando ser notado, imaginando que cuando alguien me mirara por fin me sentiría completo. Pero ahora que el mundo se volteaba hacia mí, sentía una mezcla de vulnerabilidad y desconcierto. Ser visto dolía un poco, porque mostraba todas las cicatrices que había escondido. «Estoy bien», logré decir, aunque mi voz sonaba pequeña. No era falsa modestia. Era que, por primera vez, me costaba entender quién era yo en esos ojos ajenos. ¿El héroe inesperado? ¿El inmigrante que sorprendió a todos? ¿O simplemente alguien que ya no quería vivir invisible? Mientras la gente seguía hablándome, comprendí una verdad sencilla y brutal. El mundo a veces te ignora, pero cuando gira hacia ti, te desnuda. Y yo no estaba listo, pero tampoco quería volver atrás. Cuando la multitud comenzó a dispersarse,
Quedé solo en medio de la acera, como si la ciudad hubiera exhalado después de sostener la respiración demasiado tiempo. El ruido volvió poco a poco. Motores, pasos, conversaciones, pero nada sonaba igual. Yo tampoco era el mismo. Caminé hasta un banco cercano y me senté, sintiendo cómo mi cuerpo se aflojaba de golpe, como si toda la tensión acumulada en esos minutos finalmente reclamara su espacio. Mis manos temblaban. Mi respiración estaba acelerada, pero dentro de mí algo se había acomodado, algo que llevaba años buscando lugar. Miré mis dedos, sucias por el asfalto, marcadas por el contacto con aquella mujer. Fue entonces cuando la pregunta llegó, nítida. ¿Por qué me moví? ¿Por qué fui yo? No era soberbia, era desconcierto. Había pasado tanto tiempo escondiendo mi impulso natural de acercarme a los demás, tanto tiempo tragando mi voz y reduciendo mis pasos, que me sorprendía haber actuado con tanta determinación. Recordé entonces todas las veces en que, en silencio, había deseado que alguien me viera. No para admirarme, no para reconocerme, sino simplemente para saber que estaba aquí, que existía. Pero cuando ese deseo por fin se cumplió, no se sintió como imaginaba. No hubo gloria, no hubo celebración, no hubo un «mira, valgo algo». No, lo que hubo fue un espejo. Un espejo inesperado reflejando a alguien que yo no sabía que era. Un hombre capaz de actuar incluso cuando no lo miran, incluso cuando el miedo lo hiere, incluso cuando toda su historia le ha enseñado a hacerse pequeño. Me quedé allí sentado un largo rato, observando cómo la ciudad retomaba su ritmo sin preocuparse por el giro que acababa de dar mi vida. Y por primera vez, no lo sentí injusto. La vida no tenía que detenerse para darme un lugar. Soy yo quien debía reclamarlo. Saqué mi teléfono y miré la pantalla. Estaba llena de notificaciones, mensajes del trabajo, llamadas perdidas, incluso un par de números desconocidos. Suspiré. Sabía lo que vendría. Preguntas, curiosidad, exageraciones. Pero nada de eso era lo importante. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente apareció la imagen de mis padres. Mi madre diciendo mi nombre con ese tono cálido que hacía que todo doliera menos. Mi padre apoyando una mano firme en mi hombro cuando tenía miedo. Ambos recordándome, sin decirlo directamente, que el valor no siempre se muestra en público. A veces se demuestra en silencio, cuando nadie mira. Y entendí algo que cambió por completo la forma en que veía ese día. No había actuado para que me vieran. Había actuado porque, en lo profundo, yo siempre había sido así. Valiente a pesar del miedo. Presente a pesar del dolor. Humano a pesar de la indiferencia. Me puse de pie. Sentí mis piernas firmes, fuertes. La ciudad seguía siendo la misma, pero yo ya no. Antes de volver al trabajo me dije a mí mismo, en voz baja, casi como un juramento, no vuelvas a desaparecer, no otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que me escuchaba. Yo, escuchándome a mí. Esa noche, ya en mi cuarto pequeño, con las paredes descascaradas y el silencio que solía aplastarme, algo se sintió distinto. No era la habitación la que había cambiado, era yo. Me miré al espejo, todavía con la ropa arrugada, el cabello desordenado y las marcas de la tensión en el rostro. Pero por primera vez en mucho tiempo no vi a un desconocido. Vi a alguien que había tomado una decisión cuando nadie lo observaba. Alguien que había actuado sin necesitar permiso. Alguien que, incluso temblando, eligió no dar la espalda. Me acerqué un poco más al espejo. Me quedé allí, estudiando mis propios ojos, preguntándome cuántos años los había evitado. Era como reencontrarme con un viejo amigo al que dejé plantado demasiadas veces. Y entonces una frase se formó dentro de mí, sin aviso, como un estallido suave. No fue el accidente lo que me cambió. Fui yo el que decidió no seguir siendo invisible. Porque al final, la invisibilidad no se trata solo de cómo los demás te miran. Se trata de la forma en que uno mismo se abandona, se minimiza, se encierra para no molestar. Se trata del silencio que uno se impone para sobrevivir. Y yo había vivido demasiado tiempo así. Me senté en la cama y cerré los ojos. Recordé la mano de aquella mujer, fría, temblorosa, aferrándose a la mía como si su vida dependiera de ello. Recordé la mirada que me dio antes de subir a la ambulancia, una mezcla de miedo, gratitud y reconocimiento. Un reconocimiento que, aunque pequeño, iluminó algo que jamás debía haber dejado apagar.
Esa noche entendí que a veces el mundo tarda en verte, pero tú no puedes tardar en verte a ti mismo. Porque si esperas demasiado te conviertes en un eco, en alguien que camina sin dejar huella, en una sombra que cumple funciones, pero no sueños. Yo no quería volver a hacer eso. Miré mis manos, todavía recordando el peso de la vida que sostuvieron. Y pensé, hay momentos que te rompen y hay momentos que te nombran. Ese día me nombró. No porque la gente me mirara, no porque escuchara un gracias, sino porque me obligó a descubrir quién soy cuando nadie espera nada de mí. Y ahora, cada vez que camino por esa calle, ya no lo hago con la cabeza baja. No busco aprobación, no busco aplausos, solo camino sabiendo que existo, y que eso, por sí mismo, ya es un acto de valentía. Si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez te sentiste invisible, quiero decirte algo que aprendí de la forma más inesperada. Tu vida importa incluso cuando nadie la mira. Tu valor no depende de quién te ve, sino de quién decides ser cuando nadie te está mirando. Y tarde o temprano siempre llega un instante que te obliga a despertar.